Al Vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. Comprendo que estamos en pleno fragor de las elecciones, en el momento más álgido de esta campaña intensa, polarizante, agotadora, pero incluso en estas circunstancias tenemos la obligación, aunque sea por un instante, de hacer un alto para pensar en la cifra de fallecidos por COVID-19 en el Perú. Como es sabido, el grupo de trabajo técnico encargado por el Ministerio de Salud de establecer criterios para actualizar esta cifra emitió ayer su reporte con resultados estremecedores. En lo que llevamos de pandemia, han muerto más de 180,000 peruanos. Estamos hablando del 0.5% de nuestra población, es decir, una de cada 200 personas, lo que probablemente convierta al Perú en el país del mundo con la mayor cantidad de defunciones con respecto al tamaño de su población. Quien gane las elecciones este domingo tendrá la enorme prioridad de enfrentar las consecuencias de este verdadero genocidio, equiparable a una guerra que no ha dejado familia indemne, profundizando el proceso de vacunación emprendido por el gobierno de transición, así como reforzando el sistema de prevención, lo que incluye el aumento de camas UCI, la oferta de oxígeno y de personal sanitario. A este desafío hay que añadir las consecuencias colaterales para nuestra economía del COVID, que incluyen un abismal aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza monetaria, 3.3 millones de personas que ingresaron a esta categoría que en 2020 llegó a afectar al 30.1% de nuestra población, a lo que debemos sumar la reducción de la clase media del 46% al 34%. Lamentablemente, ante esta situación tampoco encontramos una respuesta tranquilizadora de Keiko Fujimori o Pedro Castillo. En el caso de la señora Fujimori, porque aunque su plan de gobierno sí contiene críticas a la situación estructural de la salud nacional, no podemos olvidar que incluyó al señor Ernesto Bustamante como su consejero en temas de salud pública, un verdadero terrorista informativo que se dedicó a difamar las vacunas de Sinopharm y cuyas declaraciones alarmistas e irresponsables, desmentidas luego por la evidencia científica, le han costado la vida a muchas personas que prefirieron rechazar la vacunación. Pero además, porque la señora Fujimori ha decidido afrontar la pandemia por el peor de los caminos, el populista, aprovechando esta catástrofe nacional como un pretexto para regalar dinero estatal de manera torrencial, 10,000 soles a los deudos de un fallecido en pandemia, lo que suma un total de 1.800 millones de soles. Del otro lado, no es verdad, realmente no es mejor el panorama. El señor Castillo es un candidato con enormes lagunas y la salud es una de las más flagrantes, con un plan de gobierno que no habla del asunto y unas actitudes bastante desconcertantes que incluyeron un intento de convocatoria al veterinario Manolo Fernández, gerente del laboratorio Farvet, uno de los mayores promotores de la ivermectina a nivel nacional, encargado del desarrollo de la vacuna peruana contra la COVID-19, que debió interrumpirse y nunca se probó funcionara, y que afirmó cosas como que todas las personas que han tenido COVID-19 ya no necesitan ponerse una vacuna. La memoria de 180,000 peruanos merece mucho más que esto. Todos lo merecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl Tola. Esto es Al Vuelo. El día de hoy tendré el gusto de conversar con Patricia del Río. Pati del Río, buena amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al Vuelo. Es un gusto tenerte por aquí. Gracias, Raúl, por invitarme, por considerar que tengo algo que contarle a tu público y sobre todo en estos momentos tan complicados, ¿no? Que creo que todos los que
Hemos elegido, los periodistas no nos podemos, no podemos no hacerlo, hemos elegido estar informados, tenemos una visión, digamos, probablemente más clara de lo que está pasando. También hay a veces mucha irresponsabilidad con gente que no quiere saber o no quiere ver, ¿no? Mm. Así que gracias por invitarme, si esto ayuda a que se aclaren algunas cosas. Por supuesto. Estás hablando de la gente que no quiere saber, no quiere ver. ¿Por qué hay gente que no quiere estar informada de la actualidad, especialmente en momentos como los actuales, en los que estar informado puede ser la diferencia entre estar vivo o estar muerto? Mira, Raúl, yo creo que hay muchas, el Perú se ha generado tal desigualdad que hay personas que no quieren saber porque no quieren que su status quo cambie, ¿no es cierto? Puede ser comprensible, gente a la que le ha ido mucho mejor en estos últimos 10, 20 años y quiere que la vida continúe. Entonces, cualquier noticia que altera esa posibilidad, ya sea el avance del coronavirus o ya sea la posibilidad de que Pedro Castillo sea presidente, eh, provoca una sensación de negación y crea una de las cosas que a mí me parece más difícil y más complicada, y es que buscan información que lo único que haga sea reforzar sus prejuicios, reforzar su Sí. burbuja, y me parece la peor forma de afrontar un problema como este, ¿no? Porque estamos pasando por un problema electoral, nadie hubiera querido que sea así la segunda vuelta, hay que decirlo con todas sus letras, un candidato radical versus una persona cuestionadísima por temas de corrupción, que está llevando además un proceso, y por otro lado, las cifras de la pandemia han sido desoladoras, ¿no? Lo sospechábamos, pero ya verlo así, ¿no? Eh, Mm. no sé, a mí particularmente me ha conmovido profundamente saber qué mal estamos, ¿no? Ahora, frente a esto hay dos posibilidades: informarse por los medios convencionales o informarse por las nuevas tecnologías, Twitter, WhatsApp. Ahora mismo los dos no parecen muy esperanzadores tampoco, ¿no? Los medios tradicionales, digamos, cuando se da una parcialización, es más obvia. Es más obvia, ves un poco cuáles son los intereses que hay detrás, ese día de la portada del Comercio versus la portada de la República, que hablaban de Es lo mismo de brutal eso, manera, ¿verdad? pero a la vez me pareció sumamente interesante porque nos va a quedar como la historia de qué pasó durante estas elecciones. Ujú. Eh, Hay mucha gente que dice, no, nosotros tenemos una programación de 24 horas y llevamos hasta un registro de minutos de cuánto se le otorga a cada una de las partes, pero esa es una responsabilidad que asumen determinados medios y otros no la han asumido. Ojo, prensa regional que nadie mira y que también tiene mucha influencia, no es precisamente neutral tampoco, le va con todo al señor Castillo, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que uno tiene que mirar ambas partes y sacar sus conclusiones. Pero redes sociales sí me parece que ha generado una cantidad de información falsa de uno y otro lado que te lleva a crear lo que Javier Cercas decía el otro día que conversaba con él. No eso, no es informarse porque te crea mundos paralelos, Ujú. realidades que no existen. Yo a veces entro a Twitter y digo, ¡hala! ¿De qué están hablando? O sea, esto no es así, ¿no? Esto no ha pasado así, ¿no? Me pasó en Sí. Chota, por ejemplo, ¿no? En Chota el Twitter iba como por otro lado, yo estaba parada y yo decía, oigan, de repente no les gusta lo que les estoy contando, pero esto está pasando, ¿no? Mm. Nos hemos venido hasta acá para ver al señor Castillo, por ejemplo, no dejar entrar a la señora Keiko a la plaza o que la policía no la dejaba entrar y fastidiarla con la hora. Entonces, cuando estás parado ahí lo tienes que decir, ya sea que beneficia a uno o a otro candidato o que perjudicó a uno u otro candidato. Lo hemos hecho en ambos casos, ¿no? A mí lo que Pero, más me desconcierta en esas situaciones, Patti, es que frente a esa argumentación, es decir, estos son hechos, muchas veces la respuesta es, ya, pero yo opino diferente. exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, decían, la organización del debate ha sido impecable, por poner Chota, ¿ah? Que fue, digamos, para mí el caso más emblemático. No, no fue impecable, pues, Raúl. No fue impecable. Yo hablé con la policía estaba desesperada porque no sabían cómo iba a ser. El alcalde trató de mediar, pero no era organizador. Pedro Castillo impuso las condiciones claramente. Entonces, simplemente hay que decirlo, pero también hay que decir que el debate salió bien. ¿Me explico? Que a pesar de todo eso, hubiera preferido 1000 veces 3 chotas que un Arequipa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Fue un debate cuyo preámbulo no fue el mejor, pero el resultado fue muy positivo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hemos llegado al punto de tergiversar los hechos. Una cosa es dudar, ¿no? Que es absolutamente válido, y otra es convencerte sin pruebas de que así no fue, ¿no? Mm. Eh, Tenemos, como has dicho tú,
una situación absolutamente dramática desde los sanitarios, 180.000 muertos, hemos conocido Uf. ayer la cifra, es el primer país del mundo que sincera sus números y lo ha hecho de manera absolutamente radical y brutal. Yo creo que eso es algo que hay que aplaudir del gobierno y al mismo tiempo estamos en una situación política polarizada, profundamente polarizada, con esta semana que es larguísima, eterna, durísima, ¿no? Donde, digamos, si ya habíamos visto lo peor de nosotros, ahora veremos lo peor de nosotros. Eso, ¿cómo lo manejas desde lo personal, desde la situación de una persona que está enfrentándose todo el tiempo a la noticia? A ver, nado 23 kilómetros es una, es una respuesta válida. O sea, hace 2 semanas me hice la ruta Olaya y me nadé desde Chorrillos hasta la punta, literalmente, porque esa es la parte, digamos, ¿cómo te explico? Física, mental, que tienes que tener algo que te saque de la noticia. Con respecto a la noticia, creo que nos ha servido mucho, y esto no es un cherry, de verdad, es una de las mejores campañas y de las más complicadas que hemos cubierto. Nos ha servido mucho trabajar en equipo. Y trabajar en Mm, equipo no es alinear líneas editoriales, ni mucho menos RPP. La radio es muy difícil de controlar en ese sentido, porque la gente entra en vivo, porque los conductores están al aire, no hay manera de que te coaccionen, ¿no es cierto? Y han respetado el intento, porque siempre es un intento de hacer un trabajo equilibrado. Pero debo confesarte que las elecciones me agotan, casi a ratos me han aburrido los argumentos, la estupidez que, discúlpame, reina en redes sociales, el enfrentamiento menudo, el nadie querer ver cuál es el problema detrás de esto, eso me harta, pero el coronavirus me deja devastada. O sea, ujú. me deja devastada. Debo confesarte, Raúl, que las personas recurren a uno cuando su pariente se está muriendo porque creen que uno tiene una capacidad de influencia, ¿no? Y si te llegaron 15 WhatsApp en una semana y lograste, así ya porque coincidió con una casualidad que uno de los 15 no se muriera. Entonces, eso sobrepasa tu trabajo periodístico. O sea, la cobertura de la pandemia para mí ha sido y sigue siendo un reto, ¿no? Un reto Porque hasta emocional, un cierto reto. punto la sensación que se genera, que nos generas con la historia que nos cuentas, es que la vida de 14 personas ha dependido de ti también. Y lo peor de todo es que si le pasas esa información a alguien que está en el sector salud, se la tienes que pasar diciendo, ya sé que lo que te estoy pidiendo es difícil, seguramente no puedes hacer nada, pero no puedo dejar de transmitirte el mensaje, con todo el respeto Ujú, del mundo. Y sientes que además le acabas de pasar ese problema a alguien más. Entonces, hasta eso implica una responsabilidad, ¿no? Saber que le estás sí. pidiendo a alguien algo que tampoco va a poder cumplir, ¿no? Una persona además a la que le sobran los problemas en estos mismos momentos, Por dicho sea de paso. supuesto, por supuesto. Yo soy Mm, muy respetuosa y repito, yo, por ejemplo, jamás he abogado por un pariente o alguien que conozco, siempre es por personas de pocos recursos, que no tienen ninguna capacidad nada, de conseguir por sus propios medios, ¿no? Y sí. bueno, ¿no? Confían en uno y uno tiene que hacer lo que pueda, pero ese no es nuestro trabajo periodístico, pero tampoco te puedes cerrar a ello, ¿no? Entonces, Una de las dificultades de hacer cobertura en medio de la pandemia es que hasta cierto punto el periodista es un agente extraño a los sucesos que cuenta. Es decir, si hay una guerra, va a la guerra, ¿ah? ¿Verdad? Si hay una catástrofe, va a la catástrofe. Pero ahora no solo no hace falta viajar, sino que esta situación nos rodea, nos afecta directamente. Vemos las cifras, por ejemplo, del gran número de periodistas que han fallecido en el Perú por cuestiones de pandemia, pero además están nuestras familias, están nuestros papás que ya son mayores. ¿A ti te ha tocado personalmente la pandemia? sí, sí, me ha tocado personalmente, han fallecido personas a mi alrededor y he mantenido lejos a mi hijo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? De hecho, yo no soy una persona que ha estado en cuarentena nunca, ¿no? Y No has podido, encima, claro. nunca, he salido a trabajar todos los días. O sea, ya me viste, he estado en Arequipa el fin de semana y Arequipa es ahorita el epicentro del COVID en el Perú. Estoy trabajando en remoto porque no puedo ir a trabajar a la chamba hasta que me descarten que con pruebas COVID. He estado en Chota, que eso era, no había nada parecido a un distanciamiento social. He ido a Gamarra para ver qué pasaba en medio de la pandemia. He estado en un par de hospitales porque pienso que uno tiene que ir a mirar, aunque sea 2 segundos, qué es lo que está pasando. Entonces, sí, efectivamente, es durísimo porque tú sabes que el periodismo no se hace sentado, tienes que por lo menos ir a ver, ¿no? La radio tiene una Ujú. cercanía particular con la gente, pero, o sea, la gente me dice, ¿no tienes miedo? Y yo digo,
la verdad, no sé, donaré mi cuerpo a la ciencia. Yo hasta ahora no me he contagiado ni estoy remotamente vacunada, pero no podemos trabajar con miedo, ¿no? No Lo podemos más trabajar probable es que con haya miedo. sido asintomática. ¿Eso lo has considerado? No, porque me han hecho pruebas regulares y nunca he estado Ah, sí, contagiada. no. A Ah, nosotros nos mira. hacen pruebas cada 15 días. Yo eventualmente apenas me duele un poco la cabeza, hoy me hago una prueba. Ujú. Básicamente por mi entorno, ¿no? Yo digo, ya, si me toca, pero no quiero afectar a mi entorno, ¿no? Mm. Y no me he enfermado hasta ahora. En medio de todo esto estamos en una de las elecciones más complejas, más duras, más difíciles que yo tenga memoria. Digamos, yo cubro elecciones desde el año 2000, más o menos. Yo también. Creo que tú otro tanto, más o menos, ¿no? Ujú, tal cual. Es así o tú recuerdas alguna elección anterior más difícil, más compleja que esta? Me hace recordar Keiko Humala, mucho, ¿no? Y el ambiente de desconcierto, ahí no cubría elecciones, obviamente, me hace acordar también Fujimori y Vargas Llosa. Pero como en Fujimori y Vargas Llosa no había redes, Sí. entonces el odio era pues señoras que marchaban eh, diciendo que no querían que un chino las gobernara y estupideces por el estilo, ¿no? En el caso de Humala, fue la primera vez que un candidato de izquierda llegaba tan lejos, ¿no? Y el antifujimorismo era muy, muy fuerte en ese momento. En este caso, yo creo que el tema es muy duro porque incluso para la gente que no quiere votar por Keiko Fujimori, le cuesta mucho votar por Castillo. O sea, hay un grupo que sería el que va a definir las elecciones, que se siente como atrapado entre dos candidatos que no tú elegir, ¿no? Sí. Dos candidatos que hasta cierto punto dan la sensación de no quererse dejar ayudar, ¿no? Ay, por Dios. Tú a veces ves ciertas cosas y dices, pero ¿qué antecesor este señor? Su enemigo, ¿no? Algunas frases de Castillo que tú dices, a ver, si no entiendes bien el feminicidio y claramente tu tema no es el género, porque no es, pregunta que evadieron los dos candidatos como les dio la gana en el debate, no hables de eso, pues, ¿no? No, hasta no estar seguro que no vas a decir una bestialidad. Y por otro lado tienes a Keiko Fujimori queriendo ir a un simposio con Mario Vargas Llosa en Ecuador, en los días más complicados de la campaña, pidiendo permiso para que un juez le recuerde todas las razones por las cuales no puede salir del país. Entonces tú dices, Sí. oye, señores, existe un Zoom, o sea, si quería usted estar en esa reunión, podría haber hecho lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿A Ujú. santo de qué exponerte? Entonces, no se ayudan en un sentido de estrategia de campaña y no se ayudan en un sentido tampoco de discurso, ¿no? Mm. De propuestas. El debate de Arequipa fue agotador, Raúl, agotador, ¿no? Ya sentías que ellos no sabían ni qué decir y Sí. si ese era el... Bueno, pero como sea, este domingo pues saldrá elegido uno de los dos Mm. y el lunes tendremos presidente electo de uno de los dos. Y yo te pregunto, luego de haber vivido este periodo tan tenso, ¿qué esperas de lo que venga luego? Es decir, ¿qué esperas del país una vez que esto por fin termine? Te juro, Raúl, que a pesar de las cosas como las estamos, ¿cómo te digo? Como las estamos viviendo, con lo duras que son, creo que vamos a disfrutemos esta semana que va a ser la última semana del país que conocemos. Yo creo que pase lo que pase después del 6 de junio, vamos a tener una convulsión social fuerte. Porque si gana Keiko, va a haber, por lo menos, por ejemplo, yo creo una movilización social que se va a traducir en cosas como mucha huelga, mucho paro, mucho cierre de carreteras de gente que quería un cambio y que va a quedar descontenta. Y si sale el candidato Castillo, vas a tener toda una clase empresarial, una clase de poderes económicos también presionando a un gobierno que obviamente no es fácil gobernar así, ¿no? Ni siquiera pudo PPK, imagínate va a poder el señor Mm. Castillo. Eso además súmaselo a una eh, coyuntura en el que sacar un presidente parece más fácil que sonarte los mocos, ¿no es Facilísimo. cierto? O cerrar un congreso da igual. Antes me da risa, antes si alguien proponía de que voy a cerrar el congreso, la gente, ¡guau! Y ahora dicen voy a cerrar el congreso y la gente aplaude, es un motivo para votar por un candidato, ¿no? Entonces, no sé, a veces hasta dudo que cualquiera de los dos pueda llegar muy lejos, o sea, pueda Mm. terminar su periodo de 5 años, ¿no? Entonces nos vienen Pero épocas más complicadas, que ¿no? un país, estás hablando casi de dos mundos irreconciliables, ¿no? ¿Por qué no ha habido un Bueno, acercamiento? ¿Por qué no hemos conseguido algún tipo de unidad? ¿sabes por qué, Raúl? Porque yo recuerdo mucho el discurso despectivo con respecto a la desigualdad que se manejó en el gobierno de Alan. Sí, Traducido, pero además con el puntos y perro del comas hortelano. en el perro del hortelano. Entonces, Sí. yo escuchaba, perdóname, cada estupidez del tipo, este,
bueno, pero ya salieron de la pobreza, ¿no? Y siguen fregando. Y yo volteaba y le decía a esa persona, oye, métete ese sueldo al bolsillo, vive un mes y me cuentas si no te sientes pobre, ¿no? Entonces se ninguneó la desigualdad y la desigualdad, Raúl, te genera dos países paralelos, dos países Mm. distintos. ¿Por qué tienes la mitad del Perú votando por una propuesta y la otra mitad votando por la propuesta exactamente contraria? Porque no se encuentran esos dos Perús. Entonces, cuando la gente dice, hazlo por tu país, y yo digo, mi país no es el mismo que el país de una persona que no ha disfrutado de una supuesta bonanza económica durante 20 años, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a encontrar el punto de encuentro, Raúl? Pero ¿Dónde? ahí la principal responsabilidad, yo diría, la tienen las élites, ¿no? La tienen las élites porque tienen que permitir que se den los cambios que hagan que el país sea más justo. Y fíjate, Raúl, que por ejemplo, cada vez que se quiere hacer un cambio en términos de que determinadas cosas sean más sociales, ¿no? Menos beneficiosas a las empresas y más, y que permitan incluir a más gente, pegan de gritos, te dicen, la agroexportación se va a ir al demonio, las AFPs van a quebrar, pasan los meses y no pasó nada. No pasó nada, ahí siguen las Mm. AFP después de no sé cuántos cambios, ahí sigue la agroexportación que no se ha muerto, no quieren soltar el rango de ganancia que han tenido en todos no en todos, pero en muchos ámbitos económicos, en función de un país más igualitario. Y viven contentos con un Estado que es absolutamente ineficiente, porque un Estado ineficiente, Raúl, y esto por esto me podrían colgar, favorece a la gran empresa. No lo Mm. fiscaliza, pues, no lo Claro, fiscaliza, ¿no? Entonces a mí no me importa que el Estado no funcione, yo puedo seguir trabajando y nadie me viene a fastidiar, ¿no? sí. Este, Pero de y todas si, formas se vive una gran paradoja, que es la que estamos viviendo en estas elecciones, ¿no? Es decir, yo apuesto por mantener mis beneficios, mi empresa, que gane el máximo, eh, pero en el mediano o en el largo plazo esto puede atentar contra la empresa, puede significar incluso la desaparición de la empresa, porque si sale un candidato, un presidente realmente antisistema, pues ese puede ser el peor de los mundos para la empresa privada. pero a mí lo que me parece más impresionante, y ya he decidido no tener discusiones, es que explicarle a la gente que quiere que salga Keiko que no se puede ofrecer continuidad es la única forma de que algún votante que quiere cambio pueda animarse por ella. Castillo propone un cambio radical, cosa que a mí me asusta también porque quiere reinventar el país y no sabe cómo. Entonces yo creo que si alguien va a ofrecer algo tan radical, radical en el sentido de cambio completo, la tiene que tener clarísima, pues, ¿no? Una quiere remodelar la casa y hacerle cambios cosméticos, ¿no? Eso quiere hacer Keiko. Y Castillo quiere tumbársela y empezar de nuevo. Los cambios cosméticos no sirven, porque no piensa arreglar el desagüe, la luz, etcétera. Y si derrumbas la casa y no tienes un plano para volverla a construir, tampoco sirve. Entonces, esa me parece que es la paradoja entre ellos dos, ¿no? Y claro, Sí. hay gente que quiere que decore la casa y que la vida continúe, ¿no? Pero nadie quiere entender por qué Castillo está donde está, ¿no? Mm. Entonces, esas explicaciones de que hay un movimiento izquierdista internacional que ha tomado a los jóvenes del mundo, o que Cuba tiene manipulado a media población, disculpa, son una reverenda estupidez, ¿no? Una reverenda estupidez. O sea, ¿por qué cuernos alguien que no se parece a mí en nada va a votar como yo? Pero además es un problema grave para la estrategia, porque si no conoces realmente a tu enemigo, si no tienes un verdadero diagnóstico, y todas son teorías de la conspiración que te hacen ver digamos, una realidad absolutamente alternativa, realmente no tienes posibilidades de enfrentarlo, ¿no? Ya, pero es clarísimo. Y además le pasa a uno y a otro candidato. O sea, le pasa a Keiko y este grupo que la rodea. Yo particularmente, Raúl, no creo que una persona que haya decidido votar por Castillo sea convencida porque traen a Leopoldo López, con el respeto que me merece Leopoldo López por todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, no, como no entiendes cómo llegar a esa gente que te rechaza, exactamente le pasa lo mismo a Castillo, porque va a tener que coordinar con una clase empresarial y tampoco está dispuesto a entenderla, ¿no? Mm. Finalmente tienes un país escindido, tienes un monstruo con dos cabezas, pero a ti te tocó estar encima del dragón, o sea, tienes que lograr que no se coma una a otra. Y no veo en los dos, por el momento, por lo menos no sé cómo pasará cuando se trepen al caballo, una capacidad de hacerlo. Ahora, puede ser también producto de que las campañas polarizan mucho, ¿no? Para mí Sí. un buen ejemplo es Sagasti. O sea, Sagasti ha logrado de alguna manera satisfacer a la población con una meta que era la única que podía cumplirse en tan poco tiempo. Vamos a vacunar, ¿no? Sí. No es perfecto, pero Y con eso nos elecciones limpias, felicitamos. ¿no?
elecciones limpias, un gobierno decente, gobierno, porque lo que Sí. tiene esta vez es un gobierno decente, recordarnos que la política puede ser mejor, ¿no? Mm. Este, Ahora, estas supongo que por ahí, posiciones que ¿no? estás describiendo, que son básicamente de centro y son básicamente críticas, suponen recibir mucho golpe en una campaña tan polarizada como la Oh, actual, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho fujimorista? ¿Cuántas veces te han dicho castillista? ¿Cuántas veces te han dicho corrupta o defensora de corruptos? ¿Y cuántas veces te han dicho terruca en esta campaña? miles. O Prostiterruca, ¿no? Que es el próximo, Ah, es el ese nuevo no lo término, claro. conocía. Prostiterruca, claro, por supuesto. Miles, ¿no? Además, ya no solo te insultan los trolls en redes, te insulta gente con cara y que tiene una posición reconocible, te insultan colegas, ¿no? Que te maltratan en sus programas de televisión. Eh, yo debo confesarte que me insulten de los dos lados me da cierta tranquilidad, ¿no? Siempre Ya. que me insultan de los dos lados me da tranquilidad, porque quiere decir que nadie está contento con lo que hago, quiere decir que entonces critico para un lado y critico para el otro. Y particularmente yo cerré una cuenta de Twitter con 900.000 seguidores, Raúl, y la cerré para siempre, ¿no? Llevo una información de lo que trae redes sociales, por supuesto no puedo estar al tanto, me hacen un reporte, sé de qué va, pero si no lo hago así, me di cuenta que estaba afectando mi trabajo periodístico. Me puedo Ujú. equivocar, todos los periodistas nos podemos equivocar, pero me equivoco con la mía. No me equivoco por miedo, no me dejo jalar de la nariz para decir lo que es popular en redes sociales. Eh, el periodismo a la antigua, por decirlo de alguna manera, donde tu convicción iba por delante sobre la base de los hechos, lo he reivindicado en esta campaña y es el que me ha abrazado, ¿no? Ujú. Eso no ha impedido que estés libre de algunas polémicas, Pati. De las que básicamente paso. O sea, si te editan un video porque estás 2 horas al aire hablando mientras ocurre un hecho, que además a todo el mundo lo ve después en el periódico, pero a ti te pasa sentada, como Sí. el caso del Brian, puedes decir, parafrasear mal una frase, bueno, pues ya, que hagan con su video lo que quieran, ¿no? Yo sé lo que dije, yo sé lo que propuse y particularmente creo que el tema del Brian ha sido muy malamente manoseado. Yo en ese momento lo que estaba diciendo es que una campaña polarizada en la que se incita al odio de uno y otro lado puede terminar empoderando a gente que odia, ¿no? No Sí. es que seas culpable directamente, pero generas una sensación en el país, un envalentonamiento. Me dio pena además que se cuestionara de manera muy, muy rápida y muy simplista la versión de gente que está ahí toda su vida poniendo el pecho por nosotros, ¿no? O sea, Mm. qué fácil decir desde Lima, no, eso es mentira, no fueron a encender, le digo, anda, cholo, pues, a ver, métete ahí a la hora de mí, después me cuentas quién fue, ¿no? Sí. Poniendo en riesgo además la vida de gente como el juez de paz. Exacto, que gente que además probablemente no te va a decir que fue sendero porque no se quiere morir, entonces Exactamente. es mucho más complejo, ¿no? Yo hablaba con periodistas como Ricardo León, porque lo llamé a mucha gente que trabaja en la zona y me decían, oye, que no te guste la versión oficial no quiere decir que no sea cierta. También Sí. es verdad que tienes derecho a preguntar, a cuestionar, ¿no? Pero no tienes derecho a ningunear el trabajo de gente que está ahí metida. Bueno, nada, Raúl, tú y yo conocemos a Nuria Sparch, la ministra de Defensa, no me lo imagino una persona capaz de avalar una mentira, por ejemplo, Mm. ¿no? De acuerdo. En fin, por Tuvimos también a ponerte un Ricardo ejemplo, León. ¿no? Tuvimos a Ricardo León en el programa también y yo creo que Qué en ilustrativo la hablar con persona, él, en ¿no? la persona de Ricardo León creo que el periodismo se reivindica a pesar de todo lo que se ha criticado en estas Totalmente, elecciones, ¿no? totalmente. Qué claridad y además a ver qué otro periodista se ha ocupado del Braille en todos estos años, ¿no? Sí, Con esa, pues, digamos, además, compenetración, con ese profesionalismo, ¿no? Entonces, sí. en Quería volver a un fin, par de cosas. Sí, quería sí, volver a un por par de favor. cosas que dijiste hace un momento, porque en esta campaña lo que hemos tenido es que, digamos, se ha manejado, se ha empleado, se ha instrumentado de la manera más absolutamente baja algunos de los temas más delicados a los que nos estábamos enfrentando como sociedad. Por ejemplo, las vacunas han sido manoseadas para obtener réditos políticos de ese manoseo y el tema del Braem también ha sido manoseado para Horrible. obtener réditos políticos de este manoseo. Es decir, la vida de los peruanos es menos importante que los votos. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Y la sensación que me daba escucharte era que en esta campaña nos hemos pasado el límite y no sé si sea posible volver de ese límite. A ver,
Yo cuando he visto a los dos candidatos reunirse con el doctor Fernández en Ica, me dio pataleta. O sea, porque tú lo has mencionado en tu editorial, Sí, doctor ¿no? Ivermectina, ¿no? El doctor Ivermectina. ¿Y por qué? Porque es popular, entonces hay que pararse, aunque el señor sea un irresponsable y haya, probablemente con su accionar provocado, no lo estoy culpando, pero provocado que muchas personas no siguieran el camino correcto para curarse del coronavirus, Y yo sí ¿no? quiero No hablar, vamos a hacer y yo más, sí ¿no? quisiera decir las cosas claras en cuestión, en lo que se refiere al señor Fernández, porque habría que ver cuánto dinero ha generado Por con esta supuesto. campaña de desinformación o de alteración de la realidad, ¿no? Y han ido los Con dos consecuencias mortales. mortales, y han ido los dos candidatos a ir a venerarlo, porque como si fuera un investigador serio, por amor a Dios, el señor Fernández se merecerá todo el respeto como veterinario, pero no es médico, ¿no? Mm, Entonces, por ejemplo, ¿no? El equipo de la señora Fujimori y el señor Bustamante, hay que decirlo, tuvo un acierto cuando criticó las pruebas rápidas, porque él dijo, eso no va a servir para nada, y no sirvió para nada. Pero lo que pasó con la vacuna de Sinopharm es como para no llamarlo nunca más, ¿no? Y por el lado del señor Castillo, apareció gente que empezó a hablar de salud cuando el señor Castillo ya estaba en segunda vuelta. Entonces, presentarte a una candidatura presidencial en este contexto sin tener un equipo médico sólido, tampoco es, pues, una buena señal, ¿no? mm. Y el caso del Brahim fue una desgracia, no es algo que ocurre siempre, murieron 16 civiles y eso no ocurría hacía muchísimo tiempo y no podemos decir que son narcotraficantes, es una ridiculez porque en el Brahim el narcotráfico y el terrorismo no se distinguen y los terroristas son narcotraficantes, ¿no? Y yo creo que nadie se quiso acoger a los hechos o esperar a que los hechos dieran una explicación y que las personas que saben explicaran. Todo el mundo quiso imponer su verdad por delante para que no afectara a su candidato y a mí eso me dio una bronca, ¿no? Mm, ¿No? De realmente uno y otro terrible. lado, ¿ah? Terrible. Y lo escuché de uno y otro lado, ¿no? Unos que gritaban, ese es el terrorismo que va a llegar a Lima. Y yo decía, por amor a Dios, ahí ha estado siempre, ¿no? Ahí ha estado siempre, ¿no? Y por el otro lado, no, eso no es sendero. Entonces tú dices, no te pases, pues, en esa zona del Orem no se mueve un dedo sin que los quipes por lo menos sepan lo que está ocurriendo, ¿no? No, Mm. no llevaban polo negro, no eran terroristas. ¿De cuándo acá van los terroristas disfrazados de terroristas? O sea, entonces, por ejemplo, ¿no? Me parece perfecto poner en duda, cuestionar, preguntarte, pero no dar por hecho, ay, porque si digo tal palabra afecta a mi candidato, ¿no? Mm. Ahora, gane quien gane, yo creo que hay un denominador común, que es que esa gran masa de electores del centro en el Perú, que estuvo huérfana en la primera vuelta, que no encontró un candidato que representara sus intereses y sus necesidades, digamos, no va a estar contento con quien salga electo. Es decir, va a ser una gran mayoría de la población de nuestro país, quizá identificable con ese 80% de personas que no votaron por los dos candidatos en primera vuelta, la que querrá tener a quien salga elegido presidente a raya, controlado, fiscalizado, y en ese sentido serán fundamentales la sociedad civil y sobre todo la prensa. ¿Vamos a estar preparados para lo que viene? Mira, la sociedad civil dio una lección con Merino, ¿ok? Entonces ese antecedente a mí me da tranquilidad, porque la gente no se va a quedar sentada en su casa si es que los gobernantes de turno hacen lo que le da la gana. Eso por un lado. Y la prensa, yo ya no sé si hablar de la prensa o apelar a la conciencia y el alma de cada periodista. O sea, Ujú. ¿no? Yo creo que al final, desde donde estés, tú puedes hacer un buen trabajo. Tú puedes hacer un buen trabajo. Yo veo gente que trabaja en medios cuestionados y que hace periodismo serio y le dicen, ¿por qué estás ahí? Yo digo, porque tiene que estar en alguna parte. O sea, porque Sí. no puedes dejar la cancha abierta a gente que no tiene la voluntad de demostrar la verdad. Y si a eso le sumas unas redes sociales que te pueden generar una realidad en paralelo, porque solo escuchas y te lees con tus patas que ahora piensan igual que tú, necesitas a alguien de fuera que diga así, no. Creo que la prensa va a pasarla mal con ambos candidatos. O sea, Mm, y que entonces su chamba va a tener que ser el doble de comprometida y el doble de valiente, ¿no? Lo mm. digo con toda sinceridad, ¿no? Creo que la prensa no la va a pasar bien con ninguno de los dos candidatos, ¿no? Ahí estaremos, Pati. Ahí estaremos, aunque la gente diga que estamos echados para uno o para otro candidato, ya hemos pasado por ya sabemos hacer nuestra chamba y bueno, este, prostituirruca, por cierto, es un término horrible. Búsquese algo un poquito más original. La verdad, no lo había escuchado, pero cuando me lo has dicho me ha sonado así, pero Bueno, terrible. horrible, horrible, horrible. Así también, por el otro lado, también me han dicho cosas horrorosas, ¿no?
Así que nada, a seguir con tu trabajo, ¿no? Como lo haces tú, como lo tratamos de hacer quienes creemos que estamos sentados acá para que nuestros hijos Tenemos tengan una un país responsabilidad. mejor, ¿no? Para que Mm. nuestros hijos tengan un país mejor, para que los hijos de todos tengan un país mejor. No somos los responsables de eso, pero no cambiamos realidades, pero sí contamos las que existen para que la gente sepa qué hacer con esa información, ¿no? De acuerdo, Pati. Muchísimas gracias por acompañarme en Al Vuelo. Ha sido un gusto volver a conversar contigo. Que estés muy bien. Lindo, Raúl, riquísimo conversar contigo. Un hálito así, un halo de sensatez, de sensatez. Que te vaya muy bien. Igualmente, un gran abrazo. Cuídate mucho. Y muchos saludos a ustedes también, por supuesto, por acompañarnos como todos los días en Al Vuelo. Nos volvemos a encontrar mañana a las 3 de la tarde. Permiso. Tranqui, Pepe Lucas. Entra a yachai.lat, usa el código dominio gratis y por la compra de cualquier plan de hosting llévate tu dominio.com gratis. Yachai.lat, tu tienda online hoy.